Hola, querido espectador, te doy la bienvenida a una nueva historia y te pido que te suscribas al canal para no perderte lo que viene. Episodio 1. El encuentro inesperado. Hola, me llamo Mateo, tengo 36 años y vivo en un barrio tranquilo al sur de la ciudad. Trabajo como técnico independiente, arreglando puertas, cerraduras, muebles y todo lo que la gente no puede o no quiere reparar por sí misma. No es un trabajo glamuroso, pero me gusta. Me permite conocer historias, rostros y lugares diferentes cada día. Vivo solo desde hace años, y aunque a veces el silencio pesa, me acostumbré a que mis días sean simples y ordenados. Aquella mañana fui a un edificio antiguo para recoger mi caja de herramientas. La había dejado la noche anterior, después de ayudar a un vecino del tercer piso. Toqué el timbre del apartamento donde me dijeron que estaba guardada. Tardaron unos segundos en abrir. Lucy apareció en la puerta con la caja en las manos. Tenía 33 años, aunque yo no lo sabía todavía. Me sonrió con cierta timidez, como si no estuviera segura de qué decir primero. Me devolvió mi caja de herramientas y dijo que había intentado arreglar una puerta que no cerraba bien, pero no pudo. Me pidió ayuda, casi como si no quisiera molestar. Acepté sin pensarlo. Entré al departamento y vi que todo estaba ordenado, pero con pequeños detalles que mostraban una vida apresurada. Mientras ajustaba las bisagras, Lucy me habló de su día, de su trabajo desde casa y de lo poco que veía a su esposo últimamente. Yo le conté que llevaba años trabajando solo, moviéndome de un lugar a otro, sin una rutina fija más allá de mis herramientas y mis llamadas. Cuando terminé, probó la puerta y sonrió de verdad, como si se hubiera quitado un peso de encima. Me agradeció y, casi sin darse cuenta, me ofreció un café en la panadería de la esquina. Dudé un segundo, pero acepté. Nos sentamos junto a la ventana. Hablamos de cosas simples, de la ciudad, de lo rápido que pasa el tiempo y de cómo a veces uno siente que la vida se le escapa entre los dedos. Lucy escuchaba con atención, y yo me sorprendí hablando más de lo que suelo hacer con desconocidos. Antes de despedirnos, me dijo que seguramente volvería a necesitar ayuda con algo más en el apartamento. Sonreí y le respondí que solo tenía que llamar. Caminé de regreso a casa con la sensación extraña de que aquel encuentro no había sido solo una puerta arreglada y un café compartido, sino el inicio de algo que todavía no podía nombrar. Episodio 2. Días que se vuelven costumbre. Los días siguientes volví al edificio más de lo que imaginaba. Lucy siempre encontraba algo que necesitaba arreglo, una lámpara que parpadeaba, un cajón que se atascaba, una llave que giraba con dificultad. Yo aceptaba cada llamada sin pensarlo demasiado, diciéndome que solo era trabajo, nada más. Con cada visita, la conversación se hacía más natural. Ya no hablábamos solo de tornillos y bisagras, sino de nuestras rutinas, de lo que nos cansaba y de lo que nos hacía sentir vivos. Lucy me contaba que su esposo salía temprano y volvía tarde, que muchas noches cenaba sola frente al televisor. Decía que no era una mala persona, solo alguien que parecía haberse olvidado de mirar a quien tenía al lado. Yo le hablé de mis años viviendo solo, de cómo aprendí a cocinar para uno, a celebrar mis cumpleaños sin ruido y a llenar el tiempo con trabajo para no pensar demasiado en lo que me faltaba. Lucy escuchaba en silencio, con esa atención que te hace sentir que tus palabras importan. Una tarde, mientras arreglaba una estantería, noté su mirada desde el otro lado de la habitación. No era incómoda, pero sí diferente. Había algo en el aire, una cercanía que no se podía tocar, pero se sentía en cada pausa y en cada frase que quedaba a medias. Empezamos a escribirnos mensajes cortos, primero solo para coordinar horarios, luego para preguntarnos cómo había ido el día. Nada directo, nada que cruzara una línea clara, pero suficiente para que ambos esperáramos el sonido del teléfono. Una noche, Lucy me llamó solo para decir que había cocinado de más y que no quería que la comida se echara a perder. Dudé un momento, pero fui. Comimos en su cocina, de pie, hablando de tonterías y riéndonos como si nos conociéramos desde hace años. Cuando me despedí en la puerta, ninguno de los dos se movió de inmediato. Nos miramos en silencio, sabiendo que algo estaba cambiando, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Caminé de regreso a casa con una mezcla de calma y preocupación. Sentía que esos días que empezaron como simples arreglos se estaban convirtiendo en una costumbre, y que esa costumbre podía llevarnos a un lugar del que sería difícil volver. Episodio 3. La verdad a medias. Una mañana llegué al edificio más temprano de lo habitual. Lucy me había pedido que revisara una fuga bajo el fregadero. Subí las escaleras con mi caja de herramientas, pensando en la noche anterior y en ese silencio que se había quedado entre nosotros después de despedirnos. Cuando salí del ascensor, vi a un hombre parado frente a su puerta.
Era alto, vestía traje y sostenía las llaves en la mano. Me miró con curiosidad. ¿Buscas a Lucy?, preguntó. Asentí. Él sonrió y extendió la mano. Soy su esposo. Nos dimos un apretón firme. Se presentó con tranquilidad, como alguien que no sospecha nada. Habló de su trabajo, de lo ocupado que estaba últimamente y de lo agradecido que estaba con Lucy por encargarse de todo en casa. Cada palabra suya me pesaba más que la anterior. Cuando Lucy abrió la puerta y nos vio juntos, su sonrisa se congeló por un segundo. Lo disimuló rápido, pero yo lo noté. Me invitó a pasar y yo me concentré en el fregadero, tratando de no pensar en lo que acababa de escuchar. El esposo se fue poco después, con un beso rápido en la mejilla de Lucy y una llamada pendiente en el teléfono. El departamento quedó en silencio. Lucy se sentó en la mesa de la cocina y me miró sin decir nada durante unos segundos que parecieron minutos. No sé qué estoy haciendo, dijo al fin. Me siento como si no existiera en mi propia casa. Me senté frente a ella. Habló de noches sin conversaciones, de promesas que se fueron quedando en el aire, de la sensación de estar acompañada y sola al mismo tiempo. No habló de amor ni de traición, solo una necesidad profunda de ser vista. Yo escuché, sabiendo que cada palabra nos empujaba un poco más lejos de donde deberíamos estar. Le dije que no era justo para ninguno, que su esposo parecía confiar en ella, que las cosas se podían hablar antes de romperse. Lucy bajó la mirada. Dijo que había intentado hablar muchas veces, que ya no sabía cómo hacerlo. Cuando terminé la reparación, me quedé de pie con la caja a la mano, sin saber si debía irme o quedarme. Lucy se acercó a la puerta conmigo. Gracias por escucharme, dijo en voz baja. Asentí. No supe qué responder. Bajé las escaleras con un nudo en el pecho. Por primera vez entendí que ya no estaba ayudando solo a arreglar cosas en su casa. Estaba metido en una historia que no me pertenecía, pero que empezaba a marcarme como si fuera mía. Episodio 4. El punto de ruptura. Pasaron varios días sin que Lucy me llamara. Yo seguí con mi trabajo, moviéndome de casa en casa, pero mi cabeza volvía una y otra vez a su cocina, a su voz cansada, a esa mirada que pedía algo que yo no podía darle sin romper algo más. Una noche, mientras guardaba mis herramientas en la camioneta, sonó mi teléfono. Era Lucy. Su voz era distinta, más baja, más frágil. Necesito que vengas, dijo. No para arreglar nada. Fui sin pensar. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Entré y encontré a Lucy sentada en el sofá, con los ojos rojos. Su esposo estaba de pie frente a la ventana, de espaldas a nosotros. Habían encontrado los mensajes. No hubo gritos ni escenas. Solo una conversación lenta, pesada, como si cada palabra costara el doble. Él preguntó cuándo había empezado todo. Lucy respondió que no sabía ponerle una fecha, que solo sabía cómo se había sentido. Yo me quedé al margen, sintiéndome fuera de lugar, pero al mismo tiempo parte del problema. El esposo me miró por primera vez con algo que no era curiosidad, sino decepción. No dijo mi nombre. No hizo falta. Esa noche, él se fue con una maleta pequeña. Lucy cerró la puerta y se apoyó en ella, dejando caer los hombros, como si por fin se permitiera sentir el peso de lo que había pasado. No era así como quería que terminara, dijo. Yo no supe qué decir. La culpa me apretaba el pecho. Le pregunté si estaba segura de lo que estaba haciendo. Lucy se sentó en la mesa de la cocina y se pasó las manos por el rostro. Solo sé que ya no puedo seguir viviendo una mentira, respondió. Me quedé un rato más, en silencio, hasta que entendí que mi presencia no ayudaba a arreglar nada, solo hacía más real lo que se había roto. Me despedí sin promesas, sin planes, solo con un cuídate que sonó vacío incluso para mí. Cuando bajé a la calle, el aire de la noche se sentía más frío que de costumbre. Caminé sin rumbo, pensando en lo fácil que había sido cruzar una línea y lo difícil que sería volver atrás. Episodio 5. Caminos separados. Pasaron 2 semanas antes de volver a saber de Lucy. Yo seguí trabajando, respondiendo llamadas, entrando a casas ajenas y saliendo de ellas sin dejar nada más que puertas que cerraban mejor y luces que volvían a encenderse. Pero por dentro, todo seguía desordenado. Una tarde recibí un mensaje corto. ¿Puedes venir? Solo para recoger la llave. No había más palabras. Fui al edificio con la sensación de que ese viaje era distinto a todos los anteriores. Lucy ya no vivía allí. El departamento estaba casi vacío, con marcas claras en las paredes donde antes había muebles y cuadros. Ella estaba sentada en el suelo, junto a una caja de cartón. Se levantó cuando me vio y me tendió la llave del apartamento. Me mudé a un lugar más pequeño, dijo.
Cerca de mi trabajo. Asentí. Miré alrededor, recordando la primera vez que entré con mi caja de herramientas, la puerta que no cerraba bien, el café junto a la ventana. Todo parecía parte de otra vida. Nos quedamos de pie en medio de la sala, sin saber qué hacer con las manos ni con las palabras. Lucy fue la primera en hablar. «No te culpo», dijo. «Yo tomé mis decisiones». Le respondí que yo tampoco había sido solo un espectador, que también elegí quedarme cuando debería haberme ido. No hubo reproches, solo una verdad tranquila que ambos aceptamos. Bajamos juntos las escaleras. En la entrada del edificio, Lucy se detuvo. «Gracias por ayudarme», dijo. «No solo con las cosas de la casa». La miré y entendí que esa ayuda había tenido un precio para los dos. Le deseé suerte. Ella me sonrió, una sonrisa sincera, sin promesas ni expectativas. Se fue por la calle de la derecha. Yo tomé la izquierda. Mientras caminaba, sentí que algo se cerraba dentro de mí, como una puerta que por fin encuentra su lugar en el marco. Comprendí que algunas personas llegan a tu vida para mostrarte quién eres cuando nadie te está mirando y se van cuando ya aprendiste la lección. Volví a casa, dejé mi caja de herramientas en su sitio y me senté en el silencio de siempre. Esta vez no pesaba tanto. Sabía que la historia había terminado y que cada uno de nosotros seguiría su camino sin volver atrás. De en